sé si del mismo convencimiento. Lo cierto es que respecto de lo que nosotros dijimos hace un rato, con la situación que se nos presenta, nos encontramos que, le decía yo a Laura, tenemos una contradicción. ¿Y por qué? Y porque yo en la reunión de la mesa curricular pasada planteaba necesitamos más tiempo para la cuestión de los principios. O sea, pero es una decisión y una cuestión que yo la estoy viendo en el terreno a partir de lo que viene surgiendo. A ver, pusimos una grilla donde decía principio tal, definición, ley en la que se refleja, esto lo que hemos hecho nosotros, y en qué situación de la vida escolar o cotidiana lo vas a representar. Resulta que el texto de Silvia hablaba del plan 320, aquel plan 320 que, y alguien cuando tomamos el principio de igualdad, dice, se ve que cómo y hasta dónde lo habían leído, en la escuela mía estoy hablando, ¿no? Y hasta dónde habían leído el texto, dice que una muestra de igualdad del anexo del CEPEN 16 que se obtiene en Paso del R. El anexo que se obtiene en Paso del R, del CEPEN 16, es un anexo de 3 años, con pocas horas, 3 profesores, y tiene que ver con, a ver, relaciones humanas o interpersonales, algo así sale en la orientación de 3 años a ciclo cerrado. Y eso lo ve el compañero como una muestra de igualdad, digamos. Y cuando yo lo miro y leo el texto, digo, a ver, no tiene los mismos fundamentos, pero es lo mismo que el plan 320, estos 3 años a ciclo cerrado para un sector marginal de la periferia de Ticún-Leufú. No lo he analizado. Es cierto, cuando vuelvo con los compañeros al distrito a conversar, y el planteo que hacemos, lo hacemos en función de representar a los compañeros, ¿no? Los compañeros te están diciendo, no, están apurados por esta otra cuestión, nos apuran en la escuela, vemos como que esto está todo cerrado. Y yo digo, yo quiero seguir discutiendo esta cuestión porque me interesa saber de interculturalidad, por ejemplo, y me dicen, bueno, pero el que ya no se capacitó, es lo que salió, es lo que sale. Y cuando tengamos que discutir sobre trabajo, el otro día le preguntaba una concepción a los compañeros de trabajo, digo, de educar, y ahí empezó la discusión trabajo-empleo, digamos, y otra de las cosas que nosotros también analizábamos era, para cada uno de esos principios, poder exponer 2 o 3 posiciones diferentes. ¿Cómo podemos hacer para exponerlas como posiciones diferentes respecto de, qué sé yo, la cuestión de laicidad fue una tensión que tuvimos en matices o no, cuando la compañera que dio, claro, en el FD6 hablábamos sobre laicidad y dice, bueno, laicidad, ¿qué entendemos por laicidad? Y ahí empezamos ya tensiones hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde no podíamos llegar, y teníamos, no sé, yo le llamo matices diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, creo que, pero esto desde lo personal, desde lo que uno viene visualizando a partir de observar el trabajo que se va haciendo. Por observar ese trabajo, digo, yo acuerdo con lo que dice la foto. En principio el documento, después expresar las tensiones que puedan existir sobre los distintos principios para poder trabajarlos y profundizarlos. Y acá viene otra cosa. A ver, acuerdo con lo que decía la compañera, necesitamos, y con lo que decía el compañero, decía de que hay que mostrar, ¿sí? Entonces vuelvo a replantear lo mismo que dije en la reunión pasada. A ver, definamos que por lo menos la cuestión de la resolución, tanto que no me acuerdo cuánto es, la ley, bueno, digamos, ya está, nosotros vamos a tomarnos más tiempo porque acá llegamos, con lo que decía la compañera, principio, hasta ahí llegamos. Para este año por lo menos llegamos hasta ahí. Ya está dando una muestra que decir que el trabajo es más lento, ¿sí? ¿Quién dijo de que teníamos que empoderarnos, decía una compañera, ¿sí?
Zapata, decía esto que había que ponderarse. Entonces ahí digo, bueno, tenemos autonomía, era una de las cosas que nos planteamos en la reunión pasada, y tenemos que tener, y tenemos que definir el carácter de la mesa, respecto de las decisiones que se tomen acá, que van a ser respetadas. Creo que Alejandro el otro día le daba una definición, que es vinculante, el carácter vinculante. También es una cuestión que le estamos mostrando hacia afuera, digo, como objetiva, ¿no? Y después otra cosa, a ver, sí es cierto que el que está, el que no está, no, pará. Si decimos que es, que tiene que ser colectiva, tiene que ser colectiva. Y si tiene que ser colectiva, tiene que estar el que dice que no, el que dice que sí, el que tutea, digamos. A ver, yo creo que de alguna manera hay que tratar de llegar, si no, no tener representatividad en la medida que se vaya, que nos vamos quedando, ahí hay una cuestión, nos quedamos al 50%, por lo menos en el distrito 2, nos quedamos al 50% con la jornada respecto de la primera jornada, de participación, de cantidad de compromiso. ¿Sí? Y no solo es una cuestión de cantidad, para mí es una cuestión importante. ¿Sí? Entonces también acuerdo con la cuestión de la motivación. Los puntos a los que hacía referencia tienen que ver también, cuando menos, con mostrar un panorama que yo creo que viene, de alguna manera, viene surtiendo. A ver, la autonomía, el carácter vinculante, los tiempos, son cosas que se pueden ir sumando, que pueden ir mostrando algunas cuestiones. Quería rescatar como otro elemento también hacia así como me parece un gran título, aunque lo dijo el puntito por ahí, y en algún momento hay que acordarlo, también hay que acordarlo, pero me parece importantísimo. La currícula del nivel medio va a ser escrita en clave de educación pública. Me parece que es un gran título y hay que decirlo. Hay que decirlo tal cual. Más allá que parezca una cuestión superficial o menor, para mí, y sigo hablando en carácter personal, para mí es fundamental. Cecilia. Sí, en realidad quería ser breve, pero acuerdo mucho con lo que dicen los compañeros y me parece que ya a esta altura venimos desarticulando todo el tiempo algunos discursos, nos planteábamos desde la desconfianza, está todo armado, bueno, ya desarmamos que está todo armado, de hecho estamos acá, estamos en el mes de octubre y estamos transitando el camino juntos.
interesante. Hay algo que vos dijiste recién, pedimos la oportunidad de participar, pedimos la oportunidad de opinar y no opinaste, ahora no te quejes. Más o menos, sí. Más o menos por ahí. Sí. Yo escucho mucho eso en el Consejo Consultivo. Pedimos la oportunidad, no lo dijiste, bueno, ahora ya está, ya fuiste. ¿Sí? O sea, pero yo te di la oportunidad, que conste que la dije más, hagámoslo por nota y todos firmemos la nota que tenemos la oportunidad para que quede acá la mano, que tenemos la oportunidad y que vos lo quisiste usar. Y eso se llama cubrirme la espalda. En realidad no es abrir la participación. Yo quisiera, a mí me encantaría que hubiese un compromiso mayor desde la dirección de escuela secundaria, desde la TEN, desde supervisión, que están participando en este proceso, para que cuando yo, representante institucional, me pare frente a la jornada, no esté solito. Solito yo y mi alma. ¿Sí? Es muy difícil manejar una jornada institucional solo, sin acompañamiento del directivo de la escuela, sin acompañamiento de la gente de asesoría pedagógica, sin ATEN que se alega la representatividad en todas las escuelas, sin embargo esa representatividad después no se evidencia en el momento de la jornada, en algunas, no vamos a decir en todas. Entonces el que se para frente a la jornada institucional es el representante, solo. ¿Sí? Y se para y arma esa jornada, la trabaja, después hace el informe y lo entrega a la mesa. Me parece que sería mucho más interesante si desde las direcciones, desde las escuelas, o sea, desde los equipos directivos, desde supervisión y también desde ATEN, ¿por qué no? Hubiera más acompañamiento. No digo permanente, no digo todas las jornadas, pero sí que hubiese un trabajo de acompañamiento dentro de las escuelas. Y que hubiese un trabajo de, yo creo que eso le daría de alguna forma, o sea, yo creo mucho en la publicidad, ¿sí? Y creo que eso de alguna forma lo pondría este proceso en primer plano, que es donde debería estar dentro de la escuela médica, ahí en el primer plano, y no desaparecido. Porque después de que termina la jornada, que trata sobre el diseño curricular, digamos, todo el sostenimiento de este trabajo sigue dependiendo de una sola persona dentro de la escuela, que es de ese representante. ¿Sí? Y no siempre tiene la efectividad que debería tener. ¿Sí? Porque es como que toda la propaganda de este proceso, toda la propaganda, quizás no sea la mejor palabra, toda la socialización de este proceso depende de una sola persona. ¿Sí? Cuando en realidad este proceso es un proceso que debería llevar a cabo por instituciones. Pues. Si el equipo directivo no compromete o no se compromete con al menos parte de esta tarea, si la supervisión no se compromete al menos con parte de esta tarea, si el sindicato no se compromete al menos con parte de esta tarea, todo lo que va solamente por la representación institucional, que no es menor, ¿sí? No es menor, pero me parece que es media solitaria la tarea, ¿sí? O sea, no es sencilla, sobre todo teniendo en cuenta que no son alumnos, son tus pares. Eso era lo único que quería volver a insistir sobre el punto, ya lo había dicho la jornada anterior. Sí, por ahí sí, lo que yo dije era para sentir que uno se cubriera la espalda, para nada. Es como que como sistema educativo nos estamos dando la oportunidad de participación. A eso me refería, es decir, cuando se abre el juego entre esta supuesta paritaria entre ATEN y el gobierno para abrir el juego de la discusión del diseño curricular, bueno, entonces hay como una posibilidad de que todos participemos. A eso me refería. Y con el tema de la soledad, que en eso sí lo comparto con vos, es un tema que a mí me preocupa, que yo lo vengo viendo, lo vengo analizando, y por eso es que quiero, antes de decidir, de proponer, lo quiero charlar primero con Cecilia, con la gente por ahí de educación secundaria, para ver, digamos, otros modos de hacernos más presentes. De hecho, a mí las dos chicas, que son las delegadas del Distrito 5, un par de veces me han dicho también esto, de que los representantes, y estoy en la mesa, escucho que se quejan de que muchas veces los directores los dejan solos. Es como que ellos se van a hacer otra cosa. Entonces me dice, fíjate Hugo, porque están haciendo eso. En la reunión con el director decimos, ustedes tienen que estar ahí, porque ustedes son los que dirigen el proceso junto con el representante. ¿Será una tarea más? ¿Será una cosa más? Bueno, forma parte
parte de la carga del cargo de director, en donde está esta cuestión. No están solos, todas las escuelas tienen vicedirectores, al menos las que están bajo mi responsabilidad. Entonces digo, en esta cuestión de delegar funciones, de trabajar en equipo, verán ustedes cómo se acomoda. Pero bueno, hay que empezar a tratar lo importante y dejar un poquito de lado a veces las urgencias. Entonces, esta cuestión de que uno lo puede ir charlando, pero claro, uno lo puede conversar si uno está presente. Si uno no está presente, es difícil poderse enterar de cómo marcha esto en las escuelas. Por eso es que a mí me preocupa, desde mi rol como supervisor, de representante de los supervisores, esta presencia mayor ahí. Ayer justamente, en el encuentro por violencia de género que tuvimos ahí en la Casa de Gobierno, yo le decía a Castelar, le digo, tenemos que ver la forma en que los compañeros, ustedes también lo están viendo acá entre nosotros somos 3 y estamos viniendo 2, ¿sí? Entonces también nos debemos una discusión interna de qué está pasando con el representante de técnica que no está viniendo, ¿sí? Entonces, No porque no se le avise. digo, no porque no se le avise y no porque no nos sepamos y no nos damos cuenta. Pero ayer tuvimos un acuerdo, una charla ahí en el momento en donde, bueno, cómo nos íbamos a organizar para el día de hoy, porque bueno, coincidían las dos cosas, la reunión de supervisores y la mesa. Entonces, por eso somos 3 y no es necesario que estemos los 3 tomaditos la mano permanentemente, pero por eso es que no nos podemos organizar. Pero también es verdad esta cuestión, para estar presente, para enterarse que está, ¿sí? Y para acompañar, no se acompaña solamente desde lo discursivo, sino desde las acciones, ¿sí? Entonces, esos puntos flacos los estamos viendo y es donde, bueno, estoy pensando cómo podemos llegar a incentivar para que el compañero se sienta motivado, acompañar y a estar y Roberto, ¿puedo decir una sola cosa? Sí. Hablando también política. Por favor. Sí. Un perito. Que también desde mi escuela, porque eso yo me lo enteré la semana pasada, compañeros presentaron una nota a la dirección, llevándola a la supervisión, para que hubiera menos jornadas. Porque no llegan con los contenidos, no llegan con los talleres, no llegan con nada. Y bueno, y ese es un reclamo que quería hacer yo, porque si lo decían a la supervisión, el supervisor no tiene que haber bajado y haber participado de la jornada y haberlas hecho a la jornada realmente imprescindibles, que se sienten imprescindibles. No tener que estar nosotros dando la cara diciendo, y bueno, después otro tema también es el ejemplo, uno respondió con el ejemplo. Sabemos que el supervisor que está faltando debiera estar para motivarnos que sea con su muchas dudas tenemos siempre sobre técnica y no las podemos resolver. Entonces, PPA, técnica, todo. Era eso nomás. El tema es, yo creo que el supervisor del centenario tiene que estar participar de la jornada institucional, de la jornada curricular y de la jornada de escuela nueva. Y darle la importancia que la trascendencia que tiene que tener cada uno. No, era un pedido del CEPEN 17 de Villa Langostura, bueno, para el año que viene, calculo, para el armado del año que viene. La escuela tiene la parte nocturna y diurna, y hay un solo representante. Es muy grande la escuela, hay muchos docentes, y el pedido en esta última jornada yo le dije, ¿por qué no se separan para trabajar principios por un tema de que es diferente la situación de cómo llevar a cabo alguna actividad práctica docente en el nocturno de 4 y 3 años. Yo calculo que el año que viene, si empezamos a trabajar más en la parte específica de la escuela, se va a tener que separar, va a tener que tener un currículum distinto. Entonces el pedido es si se puede tener otro representante desde ese lado, pues yo sé que varias escuelas al ser anexo lo tienen. Entonces, en el caso de esta, como está todo en el mismo edificio y todo junto, tienen un solo representante y también se les complica bastante para poder trabajar.
Este fue el pedido. No sé cuántas escuelas tienen, está bien. Claro, y otros, ¿no? Me parece que son realidades diferentes y bueno, hay posibilidades de que se nombre otro representante para el nocturno específico. Sí, en total en la provincia hay 22 escuelas de 3 y 4 años. Pero algunas tienen en anexo y esos tienen representantes separados. Por eso la pregunta es por qué no la pueden tener los que tienen en el mismo edificio. Una cosita nada más. Esto que habíamos hablado, o se había hablado una vuelta de esta mesa, se trasladara durante el año en distintos lugares de la provincia. Es también una forma de demostrar que estamos presentes y que no todo se concentra en la capital, porque así como nos quejamos del cuerpo que es Buenos Aires, así también pasa con Neuquén. Miren, yo que hace 27 años que no soy cordobés, creo que no se me nota por la tonada, pero hace 27 años que estoy en la provincia. ¿Saben cuántas veces que yo al consejo? Yo conozco la provincia, la camino y al norte no van nunca. Y cuando van, no ven las horas de volverse. Siempre les encanta ir a donde, a San Martín, a Villa de Costura, claro. Entonces, digo, no sería una mala idea retomar la idea de volver a trasladar. Si supuestamente no tenemos poder de decisión, si se decide que la mesa va a funcionar en algún momento en Chosmalán, en algún momento en San Martín de los Andes, porque ahora se hizo el Clotier y supuestamente teníamos que estar en Neuquén Capital. Nosotros lo planteamos eso al principio también. Entonces, también son señales al resto de los compañeros de que... Perfecto. Yo quería una cosita que me faltaba así, un segundito, era para el tema del gremio. Sí, los compañeros, porque bueno, se hizo la invitación a estas comisiones temáticas que van a estar el 5, el 6 y el 7, y dice cómo las han puesto justo el